Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. CH, 61. Apocalipse Returned. Justo después de que Luke usara el poder del dios del sol para detonar el cuerpo divino de Khonshu, bajo el sótano de una pequeña tienda en el Cairo, el poder del sol, recién erupcionado, activó el ritual inacabado del apocalipsis hace 3000 años. Vimos una pequeña pirámide subterránea de oro puro que absorbió el poder del dios del sol que acababa de escapar. Aparecieron líneas doradas que se extendieron más profundamente en el suelo. Y en un altar de 1,5 metros de altura, a gran profundidad, yacía un extraño hombre con armadura y piel azul violácea. Era el ancestro de los mutantes, el dios del mundo que gobernó la cuenca del río Nilo hace 3600 años. Apocalipsis. Como uno de los primeros mutantes, Apocalipsis depende de la capacidad de transferir su conciencia a otros mutantes para obtener sus habilidades. A lo largo de los años, reemplazó su cuerpo una y otra vez y adquirió miles de habilidades. Sin embargo, aunque su alma era inmortal, no puede garantizar la inmortalidad de su cuerpo. Por lo tanto, su mayor anhelo siempre fue tener un cuerpo que pudiera equipararse a su alma inmortal. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de sus caballeros, finalmente descubrieron un mutante con poderosas habilidades regenerativas. Y también fue considerado el recipiente para la próxima reencarnación de Apocalipsis. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que la gente común, a quien había esclavizado y despreciado de principio a fin, lo traicionaría al completar la ceremonia de reencarnación más importante. La conspiración de los rebeldes destruyó la pirámide, interrumpió su ceremonia de reencarnación e incluso lo atrapó en la oscuridad subterránea durante más de 3000 años. Originalmente, no despertaría hasta 10 años después debido a un accidente. Sin embargo, esta vez, bajo la catálisis del poder del dios Sol de Luke, su ritual de reencarnación se activó de nuevo. En ese momento, Apocalipsis, en el altar, abrió repentinamente los ojos. Su alma se recuperó rápidamente y comenzó a tomar control de su nuevo cuerpo. Al instante siguiente, al observar las enormes rocas sobre su cabeza, una poderosa energía púrpura emergió alrededor de Apocalipsis. La enorme roca sobre su cabeza comenzó a temblar, y la vibración se sintió en la superficie. ¿Hay un terremoto?, preguntó el dueño de la tienda en el suelo, algo confundido. Justo cuando terminaba de hablar, una luz púrpura se elevó hacia el cielo y una vibración aterradora se extendió desde el Cairo a toda la tierra. En ese momento, en el Cairo, todos acababan de recobrar la consciencia tras los drásticos cambios en los fenómenos celestiales. Dado que sus percepciones estaban parcialmente oscurecidas por los dioses, lo único que pudieron ver fue que el cielo se oscureció repentinamente y luego volvió a brillar. ¿Ha desaparecido el juicio de Dios? Justo cuando alguien decía esto, se sintió una fuerte vibración. Todos se dispersaron rápidamente y corrieron hacia zonas abiertas. En Kamartaj, el sándalo con el que Yao estaba jugueteando cayó inmediatamente sobre la mesa después del impacto. Este tipo es realmente especial. Tras provocar a una persona, inmediatamente provocó a otra. El antiguo mutante que se suponía que despertaría 10 años después, ahora ha despertado 10 años antes. Este mundo se ha vuelto demasiado caótico. Yao limpió lenta y cuidadosamente el incensario volcado y dijo algo con un suspiro. En Javier Manor, Charles y su equipo, que estaban reparando la mansión, casi fueron golpeados por la caída de materiales debido a la vibración. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Charles sintió un poco de miedo en ese momento, como si algo malo fuera a suceder. Eric, quien había abandonado la mansión Javier, estaba a punto de recuperar lo que le pertenecía, el casco que podía proteger sus habilidades psíquicas. Tras su captura, el casco, otros equipos e incluso partes de los cuerpos de sus compañeros mutantes fueron sellados en el sótano del Pentágono como trofeos. Justo cuando estaba a punto de sostener el casco, sintió la vibración. Por alguna razón, de repente pensó en el anterior dueño del casco, el hombre que había matado con sus propias manos. Entonces, se lo puso con determinación. Ahora, nunca más le temería a Charles. Tras compensar sus debilidades, quería vengarse, por sus compatriotas mutantes muertos y por sí mismo.
En un edificio de 2 pisos en Nueva York, una niña de cabello largo color borgoña desayunaba tranquilamente con sus padres. De repente, una fuerza invisible pasó y la mano que sostenía la cuchara se detuvo. Entonces, sus padres presenciaron una escena terrible. La cuchara que sostenía la niña comenzó a descomponerse lentamente en partículas invisibles. Pero después, la niña se durmió al instante. Juan, Vin. No te preocupes, Vin estará bien. El marido consoló a su asustada esposa. En Industrias Stark, Howard Stark, de mediana edad, disfrutaba de un tiempo excepcional con su hijo Tony Stark, de 2 años. Sintió una vibración y, apresuradamente, abrazó a su hijo con fuerza. Jarvis, ¿me ayudas a averiguar de dónde vino este terremoto? Después de que cesó el temblor, Howard le dio instrucciones a su mayordomo. Sí, señor, respondió Jarvis, que vestía elegantemente y parecía un caballero. Logan, que había reanudado su vida de vino y mujeres hermosas, también quedó impactado por el susto, pero simplemente se dio la vuelta y continuó durmiendo con sus brazos alrededor de la mujer. Luke, quien volaba por los aires, también sintió el poder bajo tierra de Ciudad El Cairo. En este momento, la segunda fase del gran evento revirtiendo el futuro ha comenzado silenciosamente, y el progreso ha avanzado rápidamente. Me pusiste muy difícil encontrarte. Tras decir eso, Luke aceleró al instante y se oyeron explosiones sónicas en el aire. Al instante siguiente, su figura cayó del cielo con un estruendo. Atravesó el suelo y se dirigió hacia el subsuelo. El dueño de la tienda estaba tan asustado que salió corriendo de su casa arrastrándose. En el subterráneo, Apocalipsis, que acababa de levantarse, levantó la cabeza de repente. Sintió que algo aterrador se acercaba. Considerando que acababa de recuperarse, Apocalipsis sintió que primero debía comprender el mundo actual. Así que, sin dudarlo, abrió un portal. Luke estaba a solo una fracción de segundo de Apocalipsis y lo vio desaparecer en el portal púrpura. Sin embargo, justo antes de que el portal estuviera a punto de desaparecer, Luke lo agarró con una garra. Luego usó la otra para intentar abrir el portal cerrado. Desafortunadamente, este era un portal abierto por la propia habilidad de Apocalipsis, por lo que cuando Apocalipsis vio una garra negra surgir de detrás de él, disipó directamente el poder para mantener el portal y, de repente, el portal desapareció por completo. Ja. Corres muy rápido, ¿eh? Pero no puedes esconderte de mí. Luke quizá no pueda encontrar a Apocalipsis, quien quiere permanecer inactivo temporalmente, pero dado su carácter, le era absolutamente imposible permanecer en silencio. Si viera que los mortales que una vez gobernó ahora son los gobernantes del mundo, este antiguo mutante que afirmaba ser un dios definitivamente no podría quedarse quieto, tal como Luke supo por la película. Así que no hay necesidad de preocuparse por no poder atraparlo. Chapter 62. CH 62. Apocalypse in Action. Apocalipsis, que había escapado de la vista de Luke, ahora se transformó en una persona común y apareció en un pueblo fronterizo de Egipto, con una capucha negra que cubría su inusual piel. Durante mi sueño, el mundo se ha vuelto un poco diferente. ¿De dónde salió ese monstruo? Me asustó muchísimo. ¿Y qué son estas creaciones de hierro? Información. Necesito más información sobre este mundo, y este mundo también necesita a su dios para guiarlo. Yo, en Sabanur, Apocalipsis, he vuelto. Caminando por las calles de la ciudad, Apocalipsis observó el paisaje, completamente diferente al de hace 3000 años, y se dijo a sí mismo. Durante su reinado, solo había un dios en todo Egipto, en Sabanur. En aquel entonces, nadie era más poderoso que él, pero al despertar tras dormir quién sabe cuántos años, sintió una amenaza aterradora sin precedentes incluso antes de salir de la tierra. Podía sentir que si hubiera llegado un segundo más tarde, habría estado en gran peligro. Por lo tanto, ahora necesita saber con urgencia cuánto tiempo ha estado durmiendo y quién gobierna el mundo. Tras escapar, Apocalipsis usó inmediatamente su habilidad para ocultar su aliento y se impuso una serie de barreras mentales para evitar que alguien lo encontrara mediante habilidades mentales. Apocalipsis, que caminaba, se dio cuenta de repente de que alguien lo seguía. Tras una breve percepción, supo que solo eran unos pocos mortales con una malicia ridícula. Apocalipsis originalmente quería matar a aquellos tipos que se atrevieron a ofenderlo en sus corazones. Sin embargo, de repente se le ocurrió que podía obtener información de las mentes de estos sujetos. Así que caminó tranquilamente hacia un pequeño callejón cercano. «Ese tipo nos descubrió», dijo de repente una de las 4 personas que seguían a Apocalipsis. «¿Y qué si lo descubrimos? ¿Deberíamos los 4 tenerle miedo a una sola persona?» El hombre barbudo llamó al que le había preguntado, sacó una navaja de unos 10 centímetros de largo, la retorció 2 veces entre los dedos y dijo con dureza. «Síganme. Si podemos obtener algo valioso de él, nuestras vidas mejorarán en el futuro. Originalmente, queríamos aprovechar la repentina oscuridad para conseguir algo, pero no esperábamos que el día amaneciera tan rápido. No lo logramos. No podemos perder esta oportunidad otra vez».
Tras decir eso, el hombre ya no lo seguía sigilosamente, sino que avanzó rápidamente y se paró justo frente a Apocalipsis. Forastero, ¿de verdad te atreviste a robarme mi propiedad? Si me la entregas ahora, no te lo pondremos difícil. Si no, morirás. El hombre sostuvo el cuchillo frente a él y le dijo a Apocalipsis con una mirada feroz. Sin embargo, como Apocalipsis bajó la cabeza, todo su cuerpo quedó oculto bajo la capucha, por lo que los cuatro no notaron su diferencia. Pero al instante siguiente, Apocalipsis levantó la cabeza repentinamente, y un rostro azul oscuro apareció en los ojos de los cuatro. Monstruo, monstruo. Al ver su aparición, estos hombres, que nunca habían salido de este pueblo en su vida, se asustaron tanto que retrocedieron uno tras otro. Y el Apocalipsis se acercaba lentamente, paso a paso. Aléjate, monstruo, no vengas aquí. El hombre seguía blandiendo el cuchillo que tenía en la mano frente a él, intentando evitar que Apocalipsis se acercara. Pero no tenían ni idea de a quién se enfrentaban. Apocalipsis simplemente levantó la mano ligeramente, y tentáculos de arena salieron volando lentamente de la pared tras ellos, arrastrándolos y atrapándolos en ella. No, no, por favor déjenos ir. Nos equivocamos. Por favor, denos una oportunidad. Estamos dispuestos a servirles. Los cuatro hombres estaban tan asustados que casi se orinan en los pantalones y suplicaron frenéticamente clemencia a Apocalipsis. Dime, ¿quién gobierna este mundo ahora y quién es el dios falso en el que crees? Preguntó Apocalipsis al líder, que temblaba como un colador frente a él, con los ojos destellando con un brillo plateado. Nadie gobierna el mundo. Solo sé que el gobernador de nuestra ciudad, Daat, es Sayyid Abdul. Hay otros países en el mundo. El más famoso que conozco es Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo. Creo en Osiris, el dios del inframundo, el dios de la agricultura, y en Anubis, el dios de la muerte. Espero tener una buena vida después de morir. Bajo el control mental de Apocalipsis, el hombre contó todo lo que sabía. Sin embargo, Apocalipsis no se conformó con esto. No es suficiente, es demasiado poco. En ese momento, Apocalipsis vio de repente la antena del edificio, desde la cual captó innumerables flujos de información. ¿Qué es eso? Preguntó Apocalipsis, señalando la antena. Esa es la antena de televisión. Llévame allí, y podré perdonar tu ofensa y dejarte vivir. Tras decir eso, Apocalipsis bajó al hombre del muro. Es una lástima que sus tres hermanos menores no tuvieran tanta suerte. Apocalipsis simplemente enganchó su dedo, e incontables granos de arena se filtraron en los cuerpos de las tres personas a través de sus orejas, narices y bocas, convirtiéndose finalmente en pinturas en relieve en la pared. El hombre trajo a Apocalipsis a su casa como una marioneta, encendió el televisor y se hizo a un lado, inmóvil. Al observar la imagen que apareció repentinamente, Apocalipsis sintió la información fluir en ella. Caminó lentamente hacia adelante, apoyó la palma de la mano sobre el televisor y sus ojos se iluminaron como bombillas, captando las interminables ondas de señal que se extendían por el aire. En ese momento, incontable información sobre la sociedad moderna inundó su cerebro, y Apocalipsis también la asimilaba rápidamente. Después de casi 15 minutos, Apocalipsis abrió lentamente los ojos. Las armas, los países y los seres humanos, antes débiles, ahora se han convertido en los amos del mundo. Me traicionaron por estas cosas. Estos falsos dioses me robaron la fe. Este mundo necesita ser purificado, y la gente ignorante necesita ser salvada. Apocalipsis vio la mayor parte de la información en línea y comprendió el rumbo del mundo después de quedarse dormido. Tras su caída, el país, antes completo y unificado, se desintegró debido a las disputas, y los humanos continuaron creando armas más poderosas para destruir a los de su especie. También presenció las declaraciones de varios gobiernos sobre la amenaza de los mutantes, y la imagen de Magneto quedó grabada en su mente. Regresaré, y mis caballeros me seguirán para traer un nuevo orden a este mundo. Mis hijos, cuyos talentos han sido limitados, se convertirán en los nuevos amos de este mundo. Usaré las armas que tú mismo creaste para destruir todo lo que tienes, y también destruiré a ese aterrador monstruo. Magneto, quien aún se preparaba para vengarse de Bolívar y esos funcionarios del gobierno, desconocía que su ancestro mutante ya lo había elegido como uno de los 4 jinetes. Tras ver las armas nucleares almacenadas por los humanos, Apocalipsis no esperaba que este grupo de mortales, a quienes una vez menospreció, pudiera ahora producir armas destructivas a tan gran escala. Creyó haber encontrado la manera de destruir por completo a ese aterrador monstruo. Chapter 63. CH 63. Luke Secondie. Es hora de ir a buscar a mis hijos, que poseen grandes talentos. Tras obtener la información que buscaba, Apocalipsis salió lentamente. Quería reclutar de nuevo a sus 4 guardias. Y antes de irse, no rompió su promesa de no matar al hombre que lo trajo aquí. Para él, tanto liberar como matar a alguien son dones divinos. Abrió el portal y desapareció en el acto, buscando a su primer caballero. Aquí, Eric, tras obtener su casco, se coló en Industrias Trask.
Estaba muy preocupado por el diseño de los robots Centinela propuesto por Bolívar, que resultaba simplemente irresistible para los mutantes comunes. Después de cambiarse a la vestimenta de un empleado de Industrias Trask, Eric se infiltró en el equipo que estaba cargando los robots Sentinel. ¿Es esta la primera generación de robots Centinela creados por Bolívar? Al observar los robots gigantes de casi 10 metros de altura, Eric intentó controlarlos, pero, efectivamente, no se movían. Ahora sabía que estos objetos estaban hechos de un polímero espacial de alto peso molecular, como dijo Bolívar, y no contenían ningún metal. Ahora, estos objetos serán enviados fuera de la Casa Blanca, ya que el presidente hará una declaración pública sobre cómo abordar el problema de los mutantes ante la Casa Blanca en unos días. Estos robots Centinela gigantes también se presentarán oficialmente al mundo como armas en exhibición. Sin embargo, aunque Eric no pueda controlar directamente a estos robots Centinela, eso no significa que no pueda controlarlos. Ahora, iba a hacer algo grande y, mediante una declaración pública en unos días, anunciar al mundo que la era de los mutantes había llegado. Sigilosamente, siguiendo a los robots de transporte, abordó el tren a Washington, D.C. Mientras esperaba a que anocheciera, controló la puerta del tren para que se abriera y luego voló al techo. Con un ligero movimiento de la mano, volcó los rieles detrás del tren, abrió el vagón cargado con el tren y separó los rieles en finos alambres de hierro que penetraron en el interior de los robots Centinela. Después de que estos robots se infiltraron por completo, Eric movió ligeramente las manos y estos robots comenzaron a moverse solos sin ninguna orden. Las balas disparadas desde los cañones que apuntan a los mutantes caerán sobre ustedes, malditos. Después de hacer todo esto, Eric regresó a su carruaje como si nada hubiera pasado, y todos esperaban a que se abriera el telón. En cuanto a Luke, él estaba parado en el pico más alto del mundo en ese momento. Sistema, ábreme el nuevo cofre del tesoro. Ding. El cofre del tesoro se ha abierto. Felicitaciones al anfitrión por obtener la guía para usar el poder divino. La recompensa ya está disponible. ¿Quieres reclamarla? Sistema, una guía para usar el poder divino. Se supone que esto me enseña a usar mi poder divino. Parece bastante práctico. Ding. Sí, el uso actual del poder divino por parte del anfitrión es solo la bendición más superficial del poder destructivo, lo cual es demasiado rudimentario. Si otros sistemas supieran que mi anfitrión es un hombre imprudente que solo usa la fuerza bruta, se reirían de mí. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Luke no esperaba que el sistema lo despreciara por una simple pregunta casual. Y con esta frase, pareció haber descubierto algo extraordinario. ¿Quieres decir que hay otros sistemas además del tuyo? Preguntó Luke con curiosidad. Ding. La fuerza actual del anfitrión es baja y no tiene la autoridad para saberlo. Jaja. Lamento mucho mi baja fuerza. Si es así, tú también tienes algo que ver con mi baja fuerza. Si pones más recompensas en mi cofre del tesoro cada vez, como el corazón del universo o el poder del origen, puedo superar el multiverso en un minuto. Sistema, ¿quieres hacer un trato? Cada vez que me abras una puerta trasera en secreto, prometo no hacerte quedar mal ante otros sistemas en el futuro. Luke también argumentó con razón contra el desprecio del sistema. Ding. Por favor, no sueñes despierto. TSK. Quiero cobrar la recompensa. Incapaz de discutir con el sistema, Luke decidió cambiar de tema y cobrar la recompensa primero. Ding. La recompensa ha sido otorgada. De repente, Luke sintió que una gran cantidad de información inundaba su cerebro como un río que se desborda. Rápidamente usó su supercerebro y comenzó a recibir y digerir esta información. Después de un largo rato, Luke finalmente abrió los ojos y un destello de luz roja brilló en ellos. Claro que uso mi poder divino es demasiado superficial. El poder divino puede hacer muchísimas cosas. Al terminar de hablar Luke, una luz dorada brilló por todo su cuerpo, y su enorme cuerpo comenzó a encogerse, transformándose lentamente en una forma humana. En ese momento, Luke, quien se había transformado en humano, estaba completamente desnudo. Su rostro era solo un 70% similar al de su vida anterior. Sus músculos, como de acero fundido, reflejaban una extraña luz bajo el sol. Tenía una larga cabellera negra y roja que le caía sobre los hombros, y en la parte superior de la cabeza se alzaban dos cuernos de dragón curvados hacia atrás, y en las cuencas de los ojos se alzaban dos pupilas verticales amarillas. En su espalda hay dos dibujos de alas negras, de las cuales se pueden extender en cualquier momento un par de enormes alas de carne. En esta forma, mi fuerza y velocidad no se ven muy limitadas. Se ve muy bien. El cuerpo que Luke transformó con poder divino no era una ilusión, sino una transformación real de carne y hueso. Comparado con el cuerpo de dragón original, esta era ahora como una segunda vida. Sin embargo, para desplegar al máximo su fuerza, aún debe confiar en la forma de dragón, y Luke puede alternar entre ambas a voluntad. Sin embargo, al contemplar su apariencia actual en el reflejo, siempre sentía como si lo hubiera visto en alguna parte.
Se frotó la barbilla y comenzó a rememorar. Maldita sea, ahora lo recuerdo, señor demonio Draganor. De repente, Luke tuvo un destello de inspiración y por fin supo a quién se parecía. Era un personaje de un juego para un solo jugador llamado La Leyenda de la Espada y el Hada que había jugado en su vida anterior. El mismo pelo negro y rojo, los mismos cuernos verticales en la cabeza, las mismas alas retráctiles. No existe ningún señor demonio Draganor en este universo, así que no soy una imitación. Soy auténtico. Luke apretó los puños frente a él, y de repente un rayo de luz brilló, y su cuerpo, originalmente desnudo, quedó cubierto por una larga cazadora negra. Incluso en forma humana, sus casi 2 metros de altura aún transmiten una sensación de opresión sofocante. Hace mucho que no uso ropa. Me siento un poco incómodo. Luke se ajustó la ropa con las manos y se sintió limitado. No parecía tener la misma sensación de alivio que cuando se transformó en dragón. Chapter 64. CH 64. Carving Rune Arrays on the Body. Es hora de grabar las runas mágicas del disco solar en mi cuerpo. Mientras Luke hablaba, surgieron 4 encarnaciones de poder divino. Luego, recuperó su forma original y extendió sus alas. Bien, pueden empezar ahora, dijo Luke a las encarnaciones del poder divino. A continuación, las 4 encarnaciones volaron por los aires y comenzaron a grabar runas doradas en el cuerpo de Luke, de arriba a abajo, a la izquierda y a la derecha. Cada runa, al caer sobre el cuerpo de Luke, se fundía inmediatamente con sus escamas, armadura y carne. Las 4 encarnaciones tardaron 2 horas en grabar todas las runas. Cuando cayó la última runa, el poder solar en el cuerpo de Luke comenzó a hervir de inmediato. Un enorme conjunto de runas, estrechamente conectadas, apareció en su superficie. La luz del sol en el cielo convergió hacia él, y el lugar donde se encontraba se convirtió gradualmente en un pequeño sol. En el instante en que se activó el conjunto de runas, Luke sintió de repente que todo su cuerpo comenzaba a vitorear y saltar de alegría. Cada célula de su cuerpo parecía rejuvenecerse con mayor vitalidad, y no pudo evitar sumergirse en ella. La temperatura aterradoramente alta generada por la concentración de energía solar provocó inmediatamente que la nieve del monte Everest, que no se había derretido en todo el año, comenzara a derretirse a gran escala. Esta maravilla atrajo inmediatamente la atención de muchos países, especialmente Nepal y China, país que posee el monte Everest. Inmediatamente comenzaron a usar sus propios métodos de investigación para averiguar qué había sucedido en el monte Everest. En el territorio del Reino Dragón, en la ciudad Kunlun, ubicada en las montañas Kunlun, había una cueva del dragón, y un dragón rojo dormía en ella. Esta era la fuente del poder de puño de hierro, Shou Lao, el dios dragón de la montaña Kunlun. Todo guerrero que desee heredar el nombre de puño de hierro debe acudir a la cueva del dragón y derrotar a Shou Lao para obtener el poder del dragón y convertirse en puño de hierro. En ese momento, el dragón, que había sido asesinado y renacido decenas de veces, abrió repentinamente los ojos de su letargo. Un dios que controla el poder del sol aparece en la cima del monte Everest. ¿Cuál es su propósito? Sin embargo, hay algo familiar en él. Solo espero que no traiga cambios negativos. Este puño de hierro morirá pronto, y mi poder se incrementará de nuevo. Tras decir esto, Shou Lao volvió a cerrar los ojos y se sumió en un sueño profundo. El poder del dragón obtenido por los puños de hierro regresará a Shou Lao tras su muerte. La relación entre él y los puños de hierro sucesivos es similar a la de un prestamista. Los puños de hierro lo derrotaron y obtuvieron su poder, y durante su entrenamiento, el poder del dragón en sus cuerpos se fortaleció gradualmente. Al morir, el poder del dragón acumulado regresa a Shou Lao, haciéndolo más poderoso. Esta era una forma mutuamente beneficiosa de compartir poder. El poder divino de Luke está en ebullición. ¿Qué demonios hizo? Yao, que estaba enseñando a sus discípulos, frunció el ceño de repente y su mirada se perdió en la distancia. ¿Estamos creando otro desastre sin darnos cuenta? ¿Tu aparición es una bendición o una maldición para la Tierra? En ese momento, Yao vio que el derretimiento de la nieve del monte Everest causaría un desastre para quienes vivían al pie de la montaña, y no pudo evitar decir con impotencia. Kamar Taj estaba ubicado en el Himalaya. Este desastre estaba a punto de ocurrir ante los ojos del ancestral, así que no podía quedarse de brazos cruzados. Ustedes practiquen por su cuenta, tengo algunos asuntos que atender. Yao les habló a los magos en formación en el campo, luego abrió un portal y se fue. Adiós, maestro. Los magos hicieron una ligera reverencia en dirección a donde se había ido Yao y hablaron al unísono. Al salir del portal, la anciana vio grandes extensiones de nieve sobre la montaña que descendían como deslaves con una fuerza imparable. Ante la fuerza de la naturaleza, Yao no retrocedió ni un solo paso. Extendió con calma la mano derecha, dobló el anular y el meñique, y los giró ligeramente hacia la derecha. Ella vio que el espacio a su alrededor se movía y se plegaba, y el flujo de nieve que se precipitaba desaparecía continuamente en otro espacio. Este era el hechizo distintivo de la hechicera suprema, la dimensión espejo. Con la otra mano, Yao creó docenas de clones para mantener el espacio espejo.
Luego, abrió el portal de nuevo y fue directo a la cima de la montaña, queriendo ver qué le había sucedido a Luke. Originalmente, Luke estaba inmerso en el placer de estar envuelto en el poder del sol, pero de repente sintió aparecer un aura mágica familiar y despertó al instante. Al ver que se acercaba Yao, Luke cerró de inmediato la matriz rúnica sobre su cuerpo y, con un destello de luz divina, apareció ante Yao en su forma humana. ¿Has aprendido a controlar el poder divino en tu cuerpo? Tras ver los cambios físicos de Luke, Yao captó la clave de inmediato. Si cuando se conocieron, Luke le dio la sensación de ser un dios vacío, con solo poder divino, esta vez realmente sentía que estaba frente a un dios completo. Por supuesto, como dios, no uso mi poder divino solo como herramienta para aumentar mi poder destructivo. Luke no se sintió avergonzado en absoluto y negó directamente la evaluación previa del sistema sobre él. Aunque es una suerte que puedas controlarlo, ¿podrías hacer menos ruido la próxima vez? Mira ahí abajo. Mientras Yao hablaba, señaló hacia abajo, a la nieve que seguía deslizándose. Luke supo de inmediato lo que había sucedido. Déjame solucionarlo, no es gran cosa. Luke respiró hondo y voló rápidamente en círculos por la enorme montaña, exhalando un aliento gélido por la boca. En apenas una docena de segundos, Luke había congelado toda la nieve que se deslizaba. Al ver la acción de Luke, el rostro de Yao mostró alivio. En su opinión, a un poderoso dios extranjero como Luke tal vez no le importara demasiado la vida o la muerte de los humanos en la Tierra. Incluso los desastres accidentales pueden dañar a muchos inocentes. Al igual que los humanos, si pisotean unas cuantas hormigas al caminar, ¿a alguien le importará? Temía que pocas personas redujeran el paso y observaran atentamente la superficie del camino para identificar si había otras hormigas allí donde pisaban. Sin embargo, ahora que Luke descubría que había causado desastres inesperados, lo primero que quería hacer era enmendar el daño. Esto era fundamentalmente diferente a lo que ocurría con muchas otras personas poderosas que habían llegado a la Tierra. Una acción tan pequeña hizo que Yao sintiera más simpatía por él, aunque esta simpatía no significaba nada para Luke. Tras regresar a Camartag, Luke descubrió que estaba regulando la absorción del poder del sol por parte del círculo mágico controlando el poder divino. De esta forma, Luke no se convertiría en un enorme ono todo el tiempo. Sin embargo, mientras el círculo mágico en la superficie del cuerpo esté activado, las personas cercanas a él aún pueden sentir el poder de Luke como el sol abrasador. Chapter 65. CH 65. Awakening of Magneto. El presidente de Estados Unidos iba a hacer una declaración política que influiría en la situación mundial frente a la Casa Blanca, lo que, naturalmente, atraería la atención mundial. Representantes de congresistas de varios estados de Estados Unidos y celebridades acudieron a Washington D.C. temprano. Otros países del mundo también respondieron y enviaron representantes para participar. El día antes del evento, Eric estaba en la azotea de un hotel, mirando hacia la Casa Blanca. Porque somos diferentes, nos temen, diseccionan y estudian a mi gente, e incluso crean armas como esta para destruirnos por completo. Ya que van a declarar oficialmente la guerra a los mutantes, usaré mi sangre para decirle al mundo que su miedo es correcto y que los mutantes somos el futuro del mundo. Dos bolas de hierro plateadas en las manos de Eric volaron y luego giraron violentamente alrededor de su cuerpo. Así es, hijo mío. Tienes un talento que puede hacer temblar el mundo. En ese momento, una voz grave surgió detrás de Eric. Sin dudarlo, las dos bolas de hierro se dispararon directamente detrás de Eric como dos balas de cañón. Con un silbido, la bola de hierro se detuvo frente a la persona. Quien se acercaba era Apocalipsis, con una capa, y a su lado había una mujer de cabello negro con un sexy atuendo morado. Llevaba un largo cuchillo en la espalda. Era el primer caballero que Apocalipsis había encontrado. Si lo que iba a ser empleada originalmente por el mutante Caliban en el futuro, pero Apocalipsis la descubrió por casualidad, por lo que la interceptó a mitad de camino. Poseía la habilidad especial de materializar telequinesis y era una maestra de artes marciales experta en docenas de técnicas de combate. Originalmente, según los estándares que Apocalipsis había usado para seleccionar a los caballeros, las cualificaciones de Psylocke no eran suficientes para ser candidata a caballero, pero Apocalipsis estaba ansioso por reorganizar a los 4 jinetes, por lo que solo pudo incorporarla temporalmente para completar el grupo. Tras usar estimulación potencial en Psylocke, su capacidad para materializar telequinesis aumentó. Al instante siguiente, Apocalipsis agitó la mano ligeramente, y las dos bolas de hierro se convirtieron en cenizas y desaparecieron como si se hubieran descompuesto con el paso de los años. ¿Quién eres?, preguntó Eric con el ceño fruncido. Sin embargo, Apocalipsis no respondió y caminó lentamente hacia Eric. No te muevas, dijo Eric con severidad, y entonces todos los objetos de hierro a su alrededor volaron hacia Apocalipsis, como si, con solo dar un paso más, estos objetos fueran a atravesarlo sin piedad. En respuesta, Psylocke rápidamente sacó la espada larga detrás de ella y sostuvo la espada en una mano, mientras que con la otra mano condensó un largo látigo púrpura, mirando a Eric.
Al ver esto, Magneto se dio cuenta de que el otro era un mutante como él, y desistió un poco de su intención asesina. Pero no bajó la guardia, pues no todos los mutantes eran armoniosos y amigables. Ya eres genial, pero puedes ser aún mejor, hijo mío. Apocalipsis se acercó a Eric, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿Quién eres? Si no me dices tus intenciones, no seré cortés. Sin embargo, al rebelde Eric le disgustaba mucho el tono de voz con el que lo llamaba niño. Yo, en Sabanur, Dios, el Dios de los mutantes, el Dios todopoderoso, tengo demasiados nombres en mis innumerables reencarnaciones. Encenderé la llama sagrada que destruye a la humanidad, destruiré la civilización existente, purificaré este mundo extraviado y sembraré nuevas semillas para generar una nueva esperanza. Soy Apocalipsis, el ancestro de los mutantes y el verdadero Dios de este mundo. Apocalipsis le reveló solemnemente su identidad a Eric. Jaja. Dios. ¿Dónde estabas cuando capturaron a nuestros compañeros mutantes, los usaron para experimentos y los masacraron brutalmente? ¿Y dónde estabas, Dios, cuando mataron a mi madre? Preguntó Eric, reprimiendo su ira. Traicionado. Quedé atrapado en una oscuridad infinita, no estuve a tu lado en ese momento, pero ahora he vuelto. Niño, soy el único que sabe que el verdadero poder que posees es mucho mayor del que ahora conoces. Ven. Sígueme, conviértete en mi caballero y trae un nuevo orden a este mundo conmigo. Apocalipsis le extendió la mano a Eric. Sin embargo, subestimó a Eric y calculó mal la época. Hoy no era igual que hace 3000 años, cuando se podía hacer que la gente se arrodillara y se sometiera con un pequeño milagro y tan solo unas palabras. Sobre todo ahora que Eric no ha experimentado el dolor de perder a su hija y esposa 10 años después, ahora se ve a sí mismo como el líder de los mutantes, así que ¿cómo podría estar dispuesto a someterse a alguien tan fácilmente? Si quieres convertirte en mi dios, depende de si estás cualificado. Tras decir eso, Eric agitó la mano, y la armadura de Apocalipsis comenzó a encogerse violentamente, apretando su cuerpo. Al ver esto, Psylocke estuvo a punto de actuar, pero el largo cuchillo que sostenía se le resbaló de inmediato y le golpeó el cuello. La fría hoja parecía indicarle que si se atrevía a moverse, le cortaría el cuello al instante. Ante tal situación, Apocalipsis no entró en pánico, como si no sintiera nada. En cambio, levantó lentamente la mano y apretó el puño. De repente, Eric sintió que había perdido el control de la armadura de Apocalipsis. El suelo firme bajo sus pies parecía un lodazal, hundiéndolos en él. Entonces, tentáculos arenosos de color blanco grisáceo lo atraparon con fuerza. Cabe decir que las personas en la situación actual aún eran demasiado inmaduras para enfrentarse al antiguo mutante Apocalipsis. Debes saber que, en incontables reencarnaciones, Apocalipsis ha adquirido miles y decenas de miles de habilidades, y posee el talento de despertar el potencial. Cada habilidad de Apocalipsis era más poderosa que la de su dueño original. Al trabajar juntas, el efecto de cada habilidad no era una simple adición. Sin embargo, aún así, el talento de Eric era uno de los más poderosos que jamás haya visto. Si la ceremonia de reencarnación no hubiera requerido tanta preparación y tanto ruido, habría querido encontrar un nuevo cuerpo. Hijo, como Dios, perdono tu ofensa. ¿Estás dispuesto a convertirte en mi caballero? Apocalipsis volvió a pedirle a Eric que se uniera a él. Eric, quien estaba bajo su control, no era tonto. Sabía que no tenía derecho a elegir, así que aceptó. Después, Apocalipsis abrió un portal y llevó a Eric y a Psylocke a un desierto. Hijo, tienes un gran potencial oculto que aún no ha despertado. Ahora déjame ver cómo te ves de verdad. Tras decir eso, Apocalipsis extendió la mano hacia Eric y prácticamente intentó agarrarlo. De repente, Eric sintió que todo su cuerpo se inquietaba, como si un monstruo en su interior estuviera a punto de despertar. ¡Ah! Al instante siguiente, incapaz de soportarlo más, sus rodillas se aflojaron y cayó al suelo, gimiendo de dolor. Las venas de su cuello se le hincharon, y se aferró al suelo con ambas manos. No te resistas, sigue enojado y recuerda cuando despertaste por primera vez. Apocalipsis despertó el poder latente dentro de Eric y lo guió. ¡Ah! Mientras Eric rugía, un aterrador campo magnético envolvió el entorno, el suelo se derrumbó, la roca se hizo añicos e incontables escombros y polvo se alzaron como un tornado, pareciendo una escena apocalíptica de la destrucción del mundo. Este era el verdadero poder de Magneto. Chapter 66. CH 66. Anon Solved Case. Al ver la poderosa presencia de Eric, Psylocke, quien estaba junto a Apocalipsis, quedó atónita. Aunque conocía el nombre de Magneto, no esperaba que poseyera tal poder. Originalmente, según todos, la habilidad de Magneto era simplemente controlar el metal. Sin embargo, a juzgar por su desempeño actual, parece que no era tan simple como controlar el metal. Lo que la asombraba aún más era Apocalipsis. Incluso un mutante poderoso como Magneto era como un niño ingenuo frente a Apocalipsis. Entonces, ¿cuán poderoso era este antiguo mutante que se hace llamar Dios?
Antes de conocer a Apocalipsis, su único conocimiento sobre mutantes poderosos eran los 2 reyes y las 2 reinas del Club Fuego Infernal. Fue una lástima que no estuviera cualificada para unirse al Club Fuego Infernal en ese momento y no quisiera hacerlo. Ahora que conoce a Apocalipsis, por fin ha visto el poder que posee un mutante verdaderamente poderoso. ¿Qué me hiciste? Tras liberar la poderosa fuerza que despertó repentinamente en su cuerpo, Eric aterrizó lentamente en el suelo y le preguntó a Apocalipsis. Simplemente desperté el poder latente en su cuerpo, permitiéndoles convertirse en su verdadero ser. Durante el tiempo que estuve atrapado en la oscuridad, ustedes, hijos míos, no pudieron ver sus verdaderos talentos. Al oír a Apocalipsis decir esto, Eric se miró las manos inconscientemente. Sintió que no había comprendido realmente sus propias habilidades durante tantos años. Porque en ese momento podía ver muchas cosas microscópicas que nunca antes había visto, como ondas de radio, rayos ultravioleta e incluso otros rayos desconocidos. Esta fue la deficiencia de Eric para controlar sus propias habilidades y su falta de conocimiento. Pero no fue su culpa. Después de todo, ha vivido décadas y ha pasado más de la mitad de su tiempo luchando. No cuenta con un buen ambiente educativo como su buen amigo Charles, quien incluso cuenta con 3 doctorados de instituciones de prestigio. En cuanto a él, ha estado desplazado la mitad de su vida. Si hablamos de su nivel académico, quizá ni siquiera sea tan bueno como algunos graduados de secundaria con una educación común. Aunque el mundo en ese momento estaba realmente lleno de colores ante sus ojos, sabía muy poco sobre lo que representaba. Sin embargo, la habilidad mutante era su instinto, y aún puede usarla aunque desconozca los principios. Muy bien, mi caballero, ahora debemos seguir buscando a más de tus compatriotas. Mi resurrección será seguida por 4 caballeros, y tú tendrás 2 compañeros más. Dicho esto, Apocalipsis se dio la vuelta y se preparó para abrir el portal y seguir buscando a su siguiente caballero. Pero era obvio que Magneto no estaba dispuesto a renunciar al plan de venganza que había preparado durante tanto tiempo. No. Tengo algo más importante que hacer. Apocalipsis vio la furia vengativa en los ojos de Magneto. Sabía que iba dirigida a esos humildes humanos, y le gustó mucho esa mirada. En ese momento, pensó que Magneto podría convertirse en su caballero más leal y destacado en el futuro para purificar el mundo, ya que ambos despreciaban a esos mortales. Vete. Pero ten cuidado. Aún hay un horror desconocido oculto en este mundo. Tarde o temprano lo destruiré por completo. Si lo que, síguelo y deja que el mundo nos conozca de verdad de nuevo. Apocalipsis expresó su apoyo a las acciones de Magneto, pero también le recordó que tuviera cuidado con quienes se esconden en la oscuridad. Después de todo, la gigantesca garra negra de Luke que apareció frente a él al final le causó una profunda impresión. Sin embargo, Eric estaba lleno de confianza en ese momento. Poseer un casco inmune al control mental significaba que no tenía que preocuparse por ser traicionado por sus viejos amigos. Gracias a su segunda habilidad de despertar, no tiene nada que temer, salvo un poco de miedo al apocalipsis que se avecina. Aunque sufrió un gran revés a manos de Luke en aquel momento, pensó que fue solo por falta de preparación. No cometerá el mismo error una segunda vez si ya lo ha cometido una vez. Al otro lado, frente a la Casa Blanca, se había establecido un cordón policial, con más de 500 guardias a la vista, y aún más escondidos en la oscuridad. Al fin y al cabo, los participantes de esta conferencia eran importantes figuras nacionales e internacionales. Howard, ¿eres un ladrón? Howard Stark, invitado en representación de Industrias Stark, acababa de bajar del coche con su esposa cuando oyó una voz familiar. Al levantar la vista, vio que era Hank Pym, fundador de Pym Technologies y su antiguo socio. Dr. Pym, le reitero que no tomé sus partículas Pym. Los 4 tubos de partículas Pym que perdió no tienen nada que ver conmigo. Howard también sintió un ligero dolor de cabeza en ese momento. Las partículas Pym fueron el descubrimiento más importante de Hank Pym. Sin embargo, 4 tubos se perdieron inexplicablemente en el campamento militar fuertemente vigilado hace 3 años. En ese momento, Hank Pym salió a recoger un paquete del Ministerio de Transporte por apenas 5 minutos, y al regresar, le robaron las 4 partículas Pym. Por lo tanto, colocó directamente al primer sospechoso en Howard Stark, quien también fue uno de los fundadores del Cuerpo de Ciencias Estratégicas. Sin embargo, Howard recordaba con mucha claridad que estaba hablando con Howard Fox, un visitante del MIT en aquel momento. En ese momento, quedó profundamente impresionado por la otra persona porque tenía el mismo nombre que él. Pero después de una investigación más profunda, descubrió que no existía tal persona en el MIT y que no se enviaron supuestos visitantes durante ese periodo. Ni siquiera una búsqueda global de la imagen generada a partir de la descripción de Howard reveló a esa persona. Así que Howard se quedó sin palabras. Incluso su mayordomo, Jarvis, recordaba con claridad el aspecto de ese hombre. Sin embargo, lo cierto es que esta persona no ha dejado rastro alguno de su existencia. Por lo tanto, este incidente también se convirtió en la mecha de su enemistad con Hank Pym.
Pym abandonó el cuerpo de ciencias estratégicas y fundó su propia empresa, Pym Technologies. Howard, pensé que al menos eras un hombre que se atrevía a asumir la responsabilidad de tus actos, pero parece que te sobreestimé. Hank Pym no creyó en absoluto las palabras de Howard. Porque antes de que robaran las partículas Pym, algunos miembros del equipo científico le habían dicho implícitamente que esperaban que les entregara la tecnología de las partículas Pym, pero Howard no expresó su opinión en ese momento. Las cosas fueron robadas después. ¿Cómo no iba a sospechar de él? Sin embargo, si Luke estuviera aquí, sabría lo que pasó. La culpa de todo esto debería recaer sobre el Capitán América Steve, pues fue él quien se llevó los tubos de partículas Pym como complemento para viajar en el tiempo cuando él y Tony vinieron del futuro a pedir prestada la gema del espacio. Inesperadamente, esa pequeña acción hizo historia. Tras el robo de las partículas Pym originales, no se filtraron durante décadas, como si se hubieran evaporado de la faz de la Tierra. Chapter 67. CH 67. The Big Scene with People. Eric no entiende si Apocalipsis mantiene a Siloque a su lado para ayudarlo o para vigilarlo. Sin embargo, no estaba preparado para alejarlo hasta que estuvo seguro de que quería volverse contra él. ¿Qué quieres hacer? Siloque vio a Eric volar hacia un enorme estadio recién terminado y aún sin estrenar, y estaba un poco confundida sobre qué quería hacer. Pronto lo sabrás. Les prepararé una jaula, igual que ellos prepararon para nuestros compañeros. Eric y Siloque entraron al estadio descaradamente. Oigan. Deténganse. Estamos terminando las instalaciones y aún no está abierto al público, así que, por favor, salgan. El equipo de construcción en el estadio vio a Eric y a Siloque, e inmediatamente dejaron sus herramientas y se adelantaron para detenerlos. Eso no es necesario, le dijo Eric al trabajador líder, lo que lo confundió, y luego lo ignoró. Amigo, por favor, sal de aquí. No bromeo. Este es nuestro trabajo. Mientras hablaban, los demás trabajadores se acercaron lentamente, con varias herramientas en las manos y expresiones hostiles. Creo que podrían conseguir un nuevo trabajo. En cuanto Eric terminó de hablar, extendió la mano y el campo magnético se disparó. Las herramientas en las manos de los trabajadores comenzaron a temblar violenta e incontrolablemente. Él. ¿Son esos tipos? Un trabajador había visto un reportaje sobre mutantes en la televisión hacía poco tiempo, así que inmediatamente pensó en las identidades de Magneto y los demás. Aléjate, monstruo. No eres bienvenido aquí. Pero aún había gente que no le temía a la muerte. Un trabajador, con una barra de acero en la mano y con asco en la mirada, le lanzó una colilla sin quemar a Magneto. La colilla con chispas voló, pero una fuerza invisible la presionó contra el suelo no muy lejos de Magneto. Ahora, como por instinto, Magneto puede usar su control sobre la fuerza electromagnética para aprovechar la fuerza gravitacional y la gravedad dentro de un cierto rango a su alrededor. La colilla de cigarrillo tocó repentinamente el campo de supergravedad que Magneto desplegaba a su alrededor y perdió rápidamente la fuerza para avanzar. Al ver el disgusto manifiesto en el rostro del otro, Eric sintió que la guerra contra los humanos era extremadamente necesaria. ¿Un monstruo? Entonces te mostraré qué tipo de poder tiene el monstruo del que hablas. En cuanto Eric lo pensó, una barra de acero en el cuerpo del trabajador pareció cobrar vida y se enroscó alrededor de su cuello como una serpiente venenosa. ¡Garp! La barra de acero en el cuello del hombre se contrajo lentamente y sintió una sensación asfixiante. El trabajador nunca imaginó que el mutante frente a él se atrevería a atacarlo. Siempre han estado acostumbrados a la libertad y se atreven a expresar su descontento a cualquiera sin ningún escrúpulo. Miró a los demás trabajadores a su alrededor en busca de ayuda, pero estos ya estaban asustados por la rápida y decidida actuación de Magneto. Como último recurso, el trabajador tuvo que mirar a Magneto con miedo y terror en los ojos, y, por supuesto, con asco y odio ocultos. Sé que nos odias solo porque somos diferentes, pero espero que nos tengas miedo en lugar de odiarnos. Tras decir esto, Eric volvió a ejercer un poco más de fuerza. La barra de acero que rodeaba el cuello del trabajador se tensó de inmediato. En cuestión de unas pocas respiraciones, su rostro se puso rojo y sus ojos comenzaron a inyectarse en sangre. Entonces se oyó un chasquido y el cuello que sostenía la cabeza se rompió. Los demás trabajadores lo ignoraron todo y huyeron en todas direcciones. Siloque, a su lado, no se sintió muy afectada por el asesinato de Magneto. Llevaba bastante tiempo en la sociedad, y matar a unas cuantas personas no era para tanto. Sin nadie que se interpusiera, Eric apretó el puño. De inmediato, el sonido del cemento rompiéndose resonó en el enorme estadio, y innumerables barras de acero enterradas en las profundidades fueron arrancadas. Lentamente, todo el estadio se elevó por los aires. ¡Vamos! Tras decirle a Siloque, que estaba a su lado, Eric tomó el estadio y voló hacia la Casa Blanca. Siloque observó atentamente la figura que volaba por los aires y, en silencio, blandió un látigo morado con la mano izquierda, que rodeó una esquina del estadio y salió volando.
Pronto, tanto los vehículos como los peatones sintieron una enorme sombra flotando en el cielo y no pudieron evitar mirar hacia arriba. Mierda, ¿estoy alucinando? ¿Por qué veo un estadio volando en el cielo? Un hombre que conducía un deportivo descapotable se sintió un poco incrédulo, pensando que estaba alucinando. Salió rápidamente del coche, sacó un cigarrillo y lo encendió para despertarse, pero al exhalar una bocanada de humo, el estadio en el cielo seguía allí. Al instante siguiente, un trozo de cemento roto cayó repentinamente del cielo sobre el frontal de su nuevo coche. ¡Mierda! ¡Mierda! El hombre estaba tan enojado que maldijo a Magneto y a su estadio volando por los aires, e incluso olvidó por qué el estadio estaba volando por los aires. En ese momento, afuera de la Casa Blanca, todos los invitados ya habían tomado asiento, incluyendo a Charles y Raven. Como saben, los mutantes fueron los protagonistas de este evento. Como dice el dicho, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. En el futuro, puede que tengas que lidiar con estas cosas, así que debes comprenderlas. Charles, si el gobierno realmente declara la guerra a los mutantes después de hoy, ¿qué deberíamos hacer? Preguntó Raven, quien había cambiado de apariencia, con expresión preocupada mientras empujaba la silla de ruedas de Charles. No permitiré que eso vuelva a suceder, aunque tenga que usar mis poderes. Tras enterarse del oscuro futuro de los mutantes, Charles seguía conmocionado. Cuando ceder ciegamente no trae la paz, entonces quizás el enfoque de Eric no sea una mala decisión. Usar la violencia para mantener la paz. Charles, quien posee un potenciador de ondas cerebrales, era el más peligroso para el mundo. Puede conectar instantáneamente las mentes de todas las personas del mundo, manipular sus recuerdos y, por supuesto, borrarlos por completo. Pero en el futuro original, Charles nunca había tenido este pensamiento, ni siquiera cuando su raza estaba a punto de ser exterminada. Y todo esto empezó a cambiar tras la crisis de revertir el futuro. Todos. Creo que ya saben por qué nos reunimos hoy. Estamos a punto de enfrentar la crisis más grave de la historia. Los mutantes. Pero estamos preparados para esto. Por favor, lean esto. El presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso apasionado, luego hizo un gesto con la mano, y 16 robots Sentinel de primera generación, cubiertos con enormes banderas estadounidenses, hicieron su debut oficial. De repente, se desató una ovación entusiasta del público. Sin embargo, todavía había mucha gente que no se sentía muy afectada por esto, como Howard Stark. Como veterano del grupo de estrategia científica, conocía muchos secretos. Los mutantes y los humanos siempre han vivido en paz, pero algunos ambiciosos querían controlar a los mutantes y descifrar sus poderosos secretos, lo que provocó el conflicto entre ambos. Siendo sincero, no estaba de acuerdo con declarar la guerra a los mutantes. Hank Pym también comparte la misma actitud. Todos ellos habían vivido la guerra en carne propia, por lo que les repugnaban las guerras iniciadas bajo cualquier circunstancia o por cualquier motivo. ¿Cuál era la diferencia entre lo que hacía el gobierno ahora y lo que hicieron los nazis en el pasado? Howard y Hank lamentaron haber venido. Quizás por compasión, no pudieron evitar voltear la cabeza y mirarse. No había malentendidos en ese momento, solo dos corazones idénticos. Chapter 68. CH 68. Little Phoenix. Por otro lado, Luke visitaba la casa de Jean Grey, la futura Fénix Oscura. Claro que quizá no fuera del todo apropiado llamarlo invitado, pues llegó sin invitación alguna. Temprano esta mañana, cuando John Gray se disponía a abrir la puerta para ir a la escuela a dar clase a sus alumnos, vio aparecer una figura alta en su puerta en cuanto la empujó. El icónico par de cuernos grandes en la cabeza de la otra persona y las pupilas verticales de sus ojos le dieron un mal presentimiento. En un instante, pensó en la horrible escena que le ocurrió a su hija unos días atrás. Disculpe, ¿quién es usted? John Gray se tranquilizó y habló con calma. Permítanme presentarme. Me llamo Luke y estoy aquí para conocer a Jean Grey. Luke no ocultó nada y expresó directamente su propósito. Tan pronto como salieron estas palabras, el corazón de John Gray de repente dio un vuelco. Lo siento, Jean no se encuentra bien ahora mismo y no puede recibir visitas de otros. Tras decir eso, John ni siquiera pensó en salir a trabajar y simplemente cerró la puerta. Sin embargo, la fuerza mental de Luke le impidió empujar la puerta de su casa ni siquiera un poquito. Por favor, no le hagas daño a Jean, es solo una niña. Sabiendo que la persona que tenía delante no era alguien a quien pudiera resistirse, John empezó a suplicar de inmediato. John, ¿hay alguien ahí? En ese momento, su esposa Elaine Gray estaba haciendo tareas domésticas en la cocina. Oyó vagamente el ruido y preguntó con indiferencia. Está bien, no te preocupes, Elaine. John intentó mantener la calma. Señor, ¿hay algo de lo que podamos hablar afuera? Por favor. El rostro de John tenía una expresión suplicante. Había aprendido sobre los mutantes en las noticias recientes. También conocía la actitud del gobierno hacia ellos, así que temía mucho que los poderes de su hija salieran a la luz y resultara herida. No tienes de qué preocuparte. No vine a lastimar a Jean.
Solo quiero ver cómo es la legendaria Fuerza Fénix. Al oír lo que dijo Luke, John se quedó confundido y no tenía ni idea de qué hablaba. ¿Qué Fuerza Fénix? Preguntó John a Luke apretando los dientes. Ese es un poder ancestral del universo que reside en el cuerpo de tu hija. Puede volverla extremadamente poderosa y peligrosa. Oh, hola. John, que esperaba a que Luke continuara hablando, de repente lo vio saludar detrás de él. Al darse la vuelta, vio a su hija parada en las escaleras, detrás de él, con aspecto algo perdido. Señor, pase, por favor. Al ver a su hija salir por iniciativa propia, John sintió que no era necesario detenerla, y Luke no parecía tener malas intenciones, así que simplemente lo invitó a entrar. John, este es. Elaine salió de la cocina en ese momento, pero no le asustó la apariencia de Luke. Después de todo, salvo por los cuernos, el rostro de Luke no se diferenciaba del de un ser humano normal, e incluso podría ser más decidido y elegante. Este es Luke, él es, hola, señora, soy profesora en la escuela Javier para jóvenes talentosos y estoy aquí hoy específicamente para conocer a Jin. Mientras John pensaba qué tipo de identidad sería más apropiada para Luke, este último tomó la palabra. Además, escuchó lo que Luke decía con tanta naturalidad que, en el fondo, lo creyó un poco. Porque había oído hablar de esta universidad. Al fin y al cabo, los nombres de Charles y Henry Philip McCoy eran relativamente famosos entre estos intelectuales. Considerando la situación de Jin, realmente pensó en Luke como un profesor que venía a reclutar a un estudiante. Señor Luke, pase, por favor. Jin, venga rápido. Elaine invitó a Luke a entrar a la casa con cariño y le dijo a su hija, que estaba en las escaleras. Señor Luke, ¿quiere un café? Tras entrar en la habitación y sentarse, Elaine le preguntó a Luke. No, señora, gracias. Luke la rechazó porque estaba acostumbrado a beber vino y ahora no le interesaba el café. Señor Luke, ¿tiene alguna solución para Jin? John miró a su hija sentada a su lado con una mirada cariñosa. Aunque sabía de los mutantes por los informes, Jin era su hija. Luke miró a la pequeña pelirroja frente a él con curiosidad. Tenía algunas pecas en su cara redonda, pero su mirada era evasiva al mirarlo. Jin. Una fuerza desconocida que intenta invadir el cerebro del anfitrión ha sido bloqueada. De repente, Luke recibió una señal del sistema en su mente. Entonces, le sonrió a Jin. De repente, la joven Fénix empezó a juguetear con los dedos, inquieta, como si hubiera hecho algo malo. Desde que se despertó del desmayo la última vez, descubrió que podía oír las voces en las cabezas de los demás. Escuchó los secretos de sus padres, lo que la hizo sentir muy interesante. Sin embargo, al enfrentarse a Luke, inconscientemente activó su habilidad de nuevo, pero no escuchó nada, y parecía que incluso la otra parte la había descubierto. Esto hizo que su pequeño corazón se tensara. John, el futuro de Jin promete ser extraordinario. Sin embargo, tengo un lugar más adecuado para ella. Me pregunto si estás de acuerdo. Luke no le dio mucha importancia al principio. Solo quería ver cómo era el poder del Fénix. Después de todo, era uno de los 3 poderes ancestrales del universo Marvel, incluso si lo que reside en Jean Grey es solo un fragmento de la Fuerza Fénix. Sin embargo, dado que la compatibilidad de Jin con la Fuerza Fénix es increíblemente alta y ella es la anfitriona perfecta, podría ser posible que en el futuro reúna la Fuerza Fénix dispersa del universo en su interior. Mientras dominara el poder del Fénix, podría cruzar el multiverso casi al instante. Así que, tras un breve contacto, Luke pensó de repente en qué pasaría si dejaba que este pequeño Fénix fuera a Camartag. Si Wanda, quien dominaba la magia del caos en el futuro, sería enviada a Camartag en el futuro. Para entonces, se preguntaba si Yao le cedería el puesto de hechicero supremo a Strange o no. Además, si Wanda había sido secuestrada, no estaba claro si Visanti podría soportar la paliza del dios del inframundo, Stone. Al pensarlo, Luke sintió de repente que el futuro se presentaba muy interesante y se decidió con más ahínco a enviar a Ginny a la futura bruja a Camartag. Señor Luke, me pregunto si el lugar del que habla es la escuela Javier para jóvenes talentosos, fundada por el profesor Charles, preguntó John con cautela. No, es otro lugar donde se puede aprender magia. En ese momento, Luke hablaba con Jane a su lado. Al oírlo, había un atisbo de intención en sus ojos. Padre, quiero aprender magia. Tras escuchar lo que dijo su hija, John se preocupó, pues la magia parecía poco fiable. Chapter 69. CH, 69 Flying Stadium. Justo cuando Luke se preparaba para engañar al futuro miembro principal de los X-Men, el poderoso Fénix Oscura, para que fuera a Camartag a aprender magia, Magneto actuaba en el otro bando. El presidente de los Estados Unidos mostró los robots Centinela desarrollados por Bolívar a todos los asistentes a la reunión y a quienes recibían la transmisión televisiva. Magneto, quien llegó, controló los robots Centinela de distancia y manipuló sus instrucciones internas. Estas superarmas, diseñadas originalmente para combatir mutantes, se han convertido en una máquina de matar que masacra a humanos comunes.
Cuando Bolívar vio cómo sus robots centinela se ponía en marcha por sí solo, ya no pudo quedarse quieto. ¿Qué haces? No te dije que los activaras ahora. Inmediatamente le preguntó a Striker, que estaba a su lado, sobre la situación, pues tenía el starter en sus manos. No hice nada. Striker también estaba confundido porque nunca había activado estos robots. Al instante siguiente, 16 robots centinela activaron sus propios jets y volaron hacia arriba, apuntando con sus armas a los funcionarios del gobierno y a sus creadores que estaban en el escenario. No. En cuanto Bolívar pronunció esta frase, fue arrojado a un colador por las balas especiales que salieron disparadas, y la sangre y la carne volaron por todas partes. Una generación de científicos talentosos murió a manos de la máquina de matar que él creó. Al ver que la situación no era buena, Striker saltó de inmediato varias veces para ponerse a cubierto, pero aún así recibió un disparo en la pierna. Los funcionarios del gobierno cercanos estaban en una situación aún peor. A excepción del presidente, protegido a toda costa por sus guardaespaldas, todos sufrieron numerosas bajas. Las celebridades de todos los ámbitos que asistieron a la conferencia huyeron presas del pánico, pero los robots centinela aún no los habían atacado, lo que les dio la oportunidad de escapar. Al ver que la situación era precaria, Hank Pym sacó de inmediato una pequeña caja de medio dedo de largo, la puso en el suelo y presionó el botón que tenía en la mano. La caja se agrandó repentinamente y dentro estaba el traje de Ant-Man de primera generación. Hank sacó y se puso el traje de Ant-Man de primera generación a medio terminar, diseñado por él mismo. Howard, en cambio, no tenía esas cosas, así que solo pudo jalar a su esposa y huir presa del pánico. Su mayordomo, Jarvis, vio que las cosas no iban bien y acudió de inmediato para cubrir la huida de la pareja. Charles, ¿qué pasa? ¿Por qué esos robots se descontrolan de repente? En ese momento, Raven también empujaba la silla de ruedas de Charles y escapaba. Charles podía ser invencible frente a los humanos, pero frente a este grupo de robots sin pensar, era impotente y solo podía correr para salvar su vida. Creo que esto podría tener algo que ver con Eric. Como buenos amigos de muchos años, Charles pensó inmediatamente en Magneto. Pero esos robots no están hechos de materiales especiales que no contienen nada de metal. ¿Cómo puede Eric controlarlos? El pensamiento de Raven también se limitaba a la superficie. Pero en ese momento, miró al cielo sin querer y sintió un hormigueo repentino en el cuero cabelludo. Porque no muy lejos, un enorme estadio volaba por los aires. Es Eric de verdad. ¿Qué está haciendo? ¿Está loco? De verdad mató a tanta gente. Aunque Raven al principio quería matar a Bolívar, estaba cegada por el odio. Pero ahora, Eric masacró a decenas de personas. En ese momento, un enorme estadio cayó del cielo y atrapó a todos los que intentaban escapar. Eric y Psylocke volaron al suelo. Los robots centinela también dejaron de disparar y formaron dos filas, dando la bienvenida a su rey. Cuando Eric vio a los funcionarios del gobierno morir miserablemente en el escenario, no dudó en absoluto. Cuando se decidió a hacer esto, ya había previsto que tal situación ocurriría, así que simplemente hizo la vista gorda ante los cadáveres esparcidos por el suelo. Eric, para. Mientras Eric caminaba paso a paso hacia el refugio subterráneo donde se escondían el presidente y los demás, Raven empujó a Charles para detenerlo. Sin embargo, Psylocke se adelantó, sosteniendo un cuchillo en una mano y condensando una espada alma púrpura en la otra, apuntándola a Charles y Raven. Charles, Raven, qué bueno que también estén aquí. Hoy es el momento de que el mundo entero nos conozca de nuevo a los mutantes. Magneto hizo un gesto con la mano y dirigió todas las cámaras a su alrededor hacia sí mismo, manipulando las ondas de señal. De repente, todos los programas de televisión en Estados Unidos se vieron obligados a cambiar a la imagen de él frente a la cámara. En la casa de Jean Grey, la pantalla del televisor cambió repentinamente. Cuando Luke vio esta escena, se puso de pie de golpe. Eric, eres tan bueno que estás haciendo un espectáculo unipersonal tú solo e intentas retrasar el avance de la carga de mi cofre del tesoro. Mereces que te maten. ¿Cómo es posible que Luke no supiera de esta escena? Esto definitivamente era parte de revertir el futuro. Todavía tengo algo que hacer. Lo hablaré contigo cuando regrese. Al instante siguiente, Luke levantó la mano y, con un pensamiento, apareció un portal frente a él. Lo atravesó sin dudarlo. Al ver esta escena, la familia Gray se quedó atónita y sin palabras. ¿A esto se refería con magia?, murmuró John Grey a su esposa mientras observaba cómo el portal desaparecía. Padre, quiero aprender magia con ese tío. Al ver esta escena, la pequeña Fénix se iluminó y de inmediato decidió aprender magia. Hablemos de esto cuando regrese el señor Luke. Ahora John empezaba a creer en la magia de la que hablaba Luke. Por otro lado, Luke dio un paso adelante y apareció directamente frente a Eric, asustándolo tanto que inmediatamente controló varios robots centinela para apuntar a Luke mientras se retiraba rápidamente. Eric, ¿sabes que cometiste un error?, dijo Luke con calma. Lo que pensaba era, hiciste algo sin informarme, y casi pierdo la oportunidad de cobrar el cofre del tesoro.
¿Quién eres tú para detenerme? Como Luke había cambiado de apariencia, Eric no lo reconoció ni por un instante. Ya que preguntas, seré misericordioso y te lo diré. Solo soy un mensajero de justicia que pasa por aquí. Dijo Luke con naturalidad. No eres humano, no tienes por qué forzarte. Si te vas ahora, puedo fingir que no ha pasado nada. Eric percibió un atisbo de peligro en el misterioso hombre frente a él, así que no actuó precipitadamente. Aunque no me gustan algunos chicos, tengo mis razones para actuar. Luke se tomó el tiempo de observar el progreso de carga de su cofre del tesoro, que comenzó a avanzar lentamente de nuevo, lo que le indicó que había llegado en el momento justo. Entonces déjame ver de qué eres capaz. Mientras Eric hablaba, levantó la mano y los 16 robots centinela comenzaron a disparar frenéticamente contra Luke. Ante estos ataques que ni siquiera le hacían cosquillas, Luke era demasiado perezoso para esquivarlos. Dejó que las balas le llovieran sobre el cuerpo, haciendo un sonido metálico. Al ver esta escena, las pupilas de Eric se dilataron ligeramente, pues vio claramente que la bala impactó en los ojos de Luke sin hacerle parpadear. Este tipo de defensa era realmente aterrador. Chapter 70. CH, 70. Magneto was defeated. Al ver que la potencia de fuego de estos robots centinela era completamente incapaz de causar el más mínimo daño a Luke, Eric los desmanteló con ira. Ni hablar. ¿Crees que estos juguetes puedan representar una amenaza para mí? ¿Es este el único truco que tiene el gran Magneto? Luke bromeó con Eric con una mirada relajada. Al oír a Luke, Eric se enfureció y abrió los brazos. El campo magnético se expandió, e incontables aceros y arena formaron un tornado que rugió hacia Luke. Los dientes de acero que giraban frenéticamente en su interior eran como una enorme picadora de carne, cortando el cuerpo de Luke con fiereza. Bueno, esto es un poco más interesante. Ya me hace cosquillas. Pero tienes que esforzarte más. Mientras hablaba, Luke lanzó un puñetazo casual, y el enorme tornado de acero se hizo añicos con la fuerza del golpe. Las consecuencias del puñetazo incluso abrieron un enorme agujero en el estadio detrás de Eric, que simbolizaba la escena, y la Casa Blanca detrás de este quedó directamente partida en el medio. Al ver a Luke interrumpir fácilmente sus movimientos con una mirada de aliento, Eric se enfureció, pero también se sintió profundamente cauteloso. Aparte de Apocalipsis, a quien había conocido antes, nunca lo habían despreciado así. Era Magneto, uno de los mutantes más peligrosos. Tras respirar hondo, Eric reprimió su ira y se obligó a calmarse con los ojos parpadeando. El mundo que se le apareció en ese momento se volvió muy diferente, y el omnipresente campo magnético lo envolvía todo. Entonces, Eric levantó una mano, y el campo magnético a su alrededor comenzó a distorsionarse. La materia afectada por el campo magnético comenzó a moverse a una velocidad altísima bajo su control. Cuando este movimiento alcanzó un punto crítico, se convirtieron en rayos de destrucción indestructibles. Al instante siguiente, rayos de luz roja salieron de sus manos. Dondequiera que pasara la luz, todos los obstáculos eran destruidos a nivel molecular. Luke se interesó al ver el nuevo truco de Eric. Parece que ha perfeccionado sus habilidades. Sin embargo, a Luke no le importó demasiado. En cambio, extendió la mano y agarró la luz roja. La mayor parte de la luz se desvió tras atravesar el campo biológico adherido a la superficie corporal de Luke, y la energía restante no le causó ningún daño. Pero esto también le permitió a Luke ver los cambios en Eric. Debes saber que, en su cognición, Eric no tenía otras cosas llamativas que usar el magnetismo para manipular el metal. Esta fue también una razón importante por la que Magneto era llamado el hombre de la escena. Porque cada vez que aparecía, hacía mucho ruido. La primera vez fue cuando controló cientos de misiles y sacó un submarino nuclear del agua. La segunda vez fue para controlar un enorme estadio y desfilar por los cielos. La tercera vez ocurrió en la línea temporal modificada, cuando, ya anciano, destruyó el puente Golden Gate. Cada vez que hacía una aparición destacada, usaba sus habilidades para realizar las cosas más primitivas y dominar a los demás. Por supuesto, esto seguía siendo muy efectivo para eliminar pequeños esbirros y algunos oponentes no tan fuertes. Sin embargo, si querías enfrentarte a alguien como Luke, que tiene supervelocidad, fuerza y defensa, entonces realmente no era lo suficientemente bueno. Por lo tanto, Luke nunca tuvo en alta estima a Magneto. Sin embargo, el Magneto que tenía frente a él ahora había comenzado a dominar su verdadero poder. Después, cuando la mirada de Luke se posó accidentalmente en la sexy mujer de púrpura que Charlie controlaba para salvar a la gente de todas partes, en ese momento, Luke adivinó qué le había sucedido a Magneto. ¿Dónde está Apocalipsis? Luke le preguntó directamente a Eric. Luke no tuvo más remedio que pensar que la única persona capaz de hacer que Eric cambiara así era Apocalipsis, quien podía despertar las verdaderas habilidades de los mutantes. Al oír esto, Eric se quedó atónito, con los ojos entrecerrados, como si hubiera pensado en algo. ¿Eres tú quien lo hizo sentir amenazado? En un instante, Eric recordó lo que Apocalipsis le dijo al irse.
Combinado con la increíblemente poderosa y aterradora fuerza de Luke, Eric adivinó de inmediato su identidad. El tipo frente a él era suficiente para hacer que incluso el supuesto dios se sintiera peligroso. Debes haber cometido un error. Te pedí que respondieras a mi pregunta en lugar de preguntarme a mí. El poder mental de Luke se convirtió en una enorme palma y presionó con fuerza hacia Eric. Sin embargo, mediante la detección del campo magnético, Eric descubrió que una enorme presión se dirigía hacia él. Así que creó rápidamente un potente campo magnético en un radio de 1 metro a su alrededor para protegerse. Aunque la telequinesis era invisible, su campo magnético también carecía de fiel. Por lo tanto, el campo de fuerza de Eric apenas logró resistir la gigantesca mano telequinética de Luke. Sin embargo, al instante siguiente, la figura de Luke apareció frente a Eric como un fantasma. Luke extendió una mano y entró en contacto directo con el campo magnético. Surgió una gran sensación de obstáculo, pero Luke no se detuvo. Apretó las manos como garras y movió el brazo directamente hacia el cuello de Eric. Al enfrentarse al campo magnético liberado por Eric, una luz eléctrica apareció alrededor del brazo de Luke, y todo el brazo comenzó a enrojecerse lentamente, como un bloque de hierro al rojo vivo. Al controlar el campo magnético, Eric puede hacer muchas cosas, como convertir energía. Aunque quizá no comprenda los principios subyacentes, su instinto le dirá qué hacer. Esto era lo extraordinario de los mutantes. Sin embargo, este truco no pudo detener a Luke. Sus brazos se transformaron lentamente en garras de dragón negras como la brea y el poder divino se apoderó de su cuerpo, alterando al instante el campo magnético creado por Eric. Entonces agarró el cuello de Magneto. Ahora deberías poder decirme a dónde fue Apocalipsis. Por suerte, Eric también le colocó un campo magnético de protección en el cuerpo en el último momento. De lo contrario, las garras de Luke, que emitían altas temperaturas, le habrían dejado una marca en el cuello. Sin embargo, en ese momento, Eric también reconoció la identidad del hombre a través de su garra, el dragón que le había causado un revés. No esperaba que Luke pudiera transformarse en humano. Sintiendo que su vida corría peligro, Eric cedió y levantó lentamente las manos en señal de rendición. Apocalipsis va a buscar a su próximo caballero. En cuanto a la elección del caballero, yo tampoco lo sé. Si no me crees, puedes preguntarle a Siloque. Ella es la primera caballero que Apocalipsis seleccionó. Pero si quieres encontrarlo, puedes pedirle a Charles que use su cerebro aún oxidado. Con sus habilidades restauradas, puede encontrar fácilmente a cualquiera con la ayuda de su potenciador de ondas cerebrales. Eric fue muy franco y contó todo lo que sabía. No se podía decir que fuera leal a Apocalipsis. En su opinión, era más bien una cooperación, salvo que Apocalipsis pagó el depósito por adelantado. Ahora, ante amenazas de vida o muerte, decir lo que sabía no se consideraba traición.